Hola, hola alma hermosa, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a hablar un poquito acerca de lo que se viene con los nodos, ya que han estado preguntando bastante por esto. Y bueno, venimos de unos nodos, nodo norte, nodo sur, donde hemos estado con Géminis y con Sagitario, y ahora vamos a tener un cambio hacia el eje nodal de Tauro y de Escorpio. ¿Y cómo se va a ver esto? Generalmente, primero empecemos a conocer qué son los nodos. Los nodos del karma son puntos matemáticos que hay en el cielo, que es en unos ejes donde se va moviendo como la luna, y cuando hay una luna nueva o una luna llena muy cerca de esos nodos, entonces se dan los eclipses. Que por eso el 18-19 de noviembre vamos a tener uno de los primeros eclipses, que va a ser hoy para Tauro. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de portales que se abren, donde ya ni siquiera solamente depende de mí, de mis decisiones y de lo que yo estoy haciendo, que obvio sí, o sea, todo depende de nosotros, sino que también hay como una fuerza exterior que nos está alineando con nuestro propósito de acuerdo a esa parte de mi carta donde están esos nodos. El nodo sur tiene que ver mucho con finales, con limpieza, con eso que yo ya traía grabado desde otras vidas, que yo ya integré, que yo ya aprendí. Hay gente que relaciona mucho el nodo sur con cosas que tenemos que soltar o que tenemos que dejar atrás, pero no es tan así, porque ahí también están nuestros grandes dones. Si es algo que yo ya aprendí, que yo ya viví en otras vidas, entonces desde ahí yo puedo sacar provecho y traer todo eso que he aprendido para trascender en esta e irme a conectar con mi verdadera evolución, que es el nodo norte. Cuando yo les hago la interpretación de la carta natal, incluso siempre les digo que el nodo norte sí tiene que ver con nuestro verdadero propósito del alma para evolucionar en esta existencia, que es muchísimo más que el sol. O sea, cuando tú conectas con el sol, que es como tu propósito, estás conectando con ese sentido de identidad, con lo que te da energía y brillo en esta vida. Pero a nivel del alma, lo que requerimos es conectar con nuestro nodo norte, conectar con esa energía y con la casa en la que está, porque ahí es donde vamos a tener una gran expansión como alma. Algunas personas lo hacen más fácil, hay otras que rechazan todo lo que tiene que ver con su nodo norte. Finalmente, yo creo que nadie se va de este mundo sin aprender a conectar con él. O sea, sí o sí van a pasar cosas en nuestra vida que nos van a llevar a conectar con nuestro nodo norte para que podamos como despertar conciencia de alguna manera. Entonces eso es como importante tenerlo presente. Ahora, las personas que tienen los ejes nodo norte y nodo sur en Tauro o en Escorpio, pues van a estar viviendo dos tipos de retornos. O sea, va a estar viviendo el retorno nodal inverso o el retorno nodal completo. ¿Qué pasa? O sea, si nosotros nos vamos a dirigir a los ciclos de los nodos, son ciclos de 9 y de 18 años. A los 9 años tienes un retorno nodal inverso, que es, digamos que si tú tienes nodo norte en Escorpio y nodo sur en Tauro, a los 9 años va a pasar ese nodo sur por Escorpio y el nodo norte por Tauro, y ahí vas a tener el retorno inverso, o sea, como que la misma figurita pero al contrario. Y a los 18 años lo vas a tener pero exacto. ¿Con qué tiene que ver esto? Con grandes aprendizajes, con una gran apertura, con un corte del cordón umbilical. Bueno, o sea, digamos que en numerología nosotros hablamos mucho de esos ciclos de 9 años, y que de hecho cada 9 o cada 18 años hay cosas que se repiten, y eso lo podemos ver muy relacionado con los nodos. Cada cierto tiempo hay una parte que es como que hay que hacer un corte para renacer a ciertas situaciones. Hay cosas que se repiten porque no las he trascendido lo suficiente, y cada que vuelve el aprendizaje, si yo no lo he trascendido lo suficiente, pues entonces va a ser un poquito más fuerte. Como que, como yo se los digo, o sea, la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección te la repite, y si no aprendes la lección te la repite en voz alta. Entonces, que cada vez va subiendo más como ese tono en el que nos lo van a enseñar, pero es porque tal vez no lo hemos interiorizado. O sea, si vamos y miramos a los 18 años, por ejemplo, en Colombia ya somos mayores de edad, y aquí es como que, bueno, ¿qué vas a hacer con tu vida? Ya son tus reglas, ya no es solamente lo que diga tu papá y tu mamá, sino que ya tienes derecho al voto, ya tienes derecho a entrar a discotecas sin papeles, pero entonces también tienes otras responsabilidades. Ya no van a ser tus papás los que van a hacerse cargo si vas y haces o cometes un delito. Eres tú, porque ya eres un adulto. Y ahí después a los 36 años, y así nos vamos como en esos ciclos donde te están pidiendo cortar algo y madurar, pero también se va abriendo como
una puerta a nivel energético, un canal energético de transformación impresionante, que era lo que yo les decía, o sea, ya no solo depende como de ti, de tus decisiones, sino que te van alineando. O sea, si ibas en el camino como por acá es tu propósito, esto fue lo que tú elegiste como alma, y estás eligiendo irte por allá, llegan los retornos nodales y te dicen, señorita, es por aquí, para allá, te guste o no te guste. O sea, pero este es el camino. Entonces, obviamente que si estamos hablando del eje Escorpio y Tauro, pues va a ser desde el apego y no me quiero soltar y yo me quiero ir por allá y por qué no por allá y además esto es mío y esto también y entro en terquedad, pues entonces me va a doler un poco más. Entonces, eso es importante primero que lo tengan presente las personas que tienen los nodos en esto porque van a tener pues sus retornos nodales, ya sean inversos o totales. Ahora, ¿cuál es la energía de Escorpio y de Tauro? Tauro tiene que ver mucho con nuestros valores, tiene que ver con la madre tierra, tiene que ver con el proceso, con el dinero, con lo que a mí me da placer, cuánto valgo yo, con el merecimiento, con las formas de generar dinero, pero también con lo que podemos tocar, materializar, ¿no? O sea, por eso también representa mucho el proceso de la tierra, los procesos orgánicos que son de paciencia, que todo tiene un proceso, valga la redundancia. Siempre se los digo a los Tauro, por ejemplo, que tienen que aprender mucho de esa paciencia y es lo que nos enseña la tierra. O sea, hoy tú siembras una semilla, la vas regando, la vas cuidando y mañana no tienes el fruto. O sea, es un proceso. Y en Escorpio, digamos que estos ejes tienen que ver mucho con las inversiones y con el dinero, pero en Escorpio también tenemos que ver con la transformación, con el cómo me comparto con otros, cómo me comparto íntimamente, lo que yo puedo invertir, no solamente a nivel económico, sino también a nivel emocional, lo que yo transformo, el poder de la alquimia. Yo siempre les digo que Escorpio es el poder de transformar cualquier cosa, por eso está muy relacionado también con el proceso del compostaje, del reciclaje, cómo pueden coger algo que supuestamente ya no funciona y volverlo vida. Eso tiene que ver mucho con Escorpio porque siempre decimos como que no, entonces es solamente morir, es morir y renacer. Cuando estamos hablando de Escorpio y hablamos de su regente, que es Plutón, que era Hades, que era el dios del inframundo, era el único que podía ir al cielo, que podía estar en la tierra con los humanos y que podía estar en el inframundo. O sea, podía conectar los tres mundos. Eso solamente lo podía hacer él. Y era tan fuerte que de hecho Zeus nunca le pudo ganar. Entonces hay un poder personal gigante al que debemos conectarnos, pero también el perder el miedo a morir, que es lo que tienen, digamos que por facilidad, los escorpianos. Estas son las dos energías que se van a empezar a mover. Y si nosotros vamos y miramos, o sea, porque nada está como separado, ¿no? O sea, todo tiene como un proceso, una línea. Si nosotros vamos y miramos desde que empezaron los nodos Capricornio, Cáncer, los eclipses, cuando hablamos de los nodos es porque los eclipses también se van a empezar a dar en esos puntos. El de noviembre todavía los nodos van a estar en Géminis y en Sagitario, pero ya van a estar muy cerquita del nodo Tauro, Escorpio, por eso el eclipse ya es en Tauro. Cuando vamos y miramos el tema de Escorpio, de Cáncer y Capricornio, estamos hablando de las estructuras, el volver a casa, el volver a nosotros, el valorar otra vez el hogar, el saber que no siempre tenemos que estar haciendo, trabajando y que entre más títulos y más cosas tenga, pues entonces más valgo, ¿no? Y ahí viene todo lo que pasó con la pandemia, nos encerraron, que fue súper literal, ¿cierto? Entonces nos encierran y luego pasamos a los nodos Géminis, Sagitario, donde empezamos a cuestionarnos bastantes cosas. Primero, el conocimiento. Segundo, un montón de información, que hay cosas que son falsas, otras que son verdaderas. La teoría de conspiración, la teoría científica, lo que dice la religión y un montón de cosas. Entonces ya empezamos con unas diferencias más a nivel mental, de comunicación, el tema de los estudios, cómo empezaron también a transformarse, cómo hace años apenas estaban como mirando a ver si estudiábamos online o no, y de repente pues hasta los más chiques tenían que estudiar online, y eso tiene que ver con estos dos nodos. No se podía viajar muy lejos, nodo sur en Sagitario, que es entonces restringo más el extranjero, entonces si quieres viajar pues hazlo
dentro de tus países o más a nivel local, que también empieza a pasar que vas consumiendo más a nivel local que a exportar y todo esto, porque además hay un tema con con las importaciones y con las exportaciones por el tema de la contingencia. Entonces empiezas a ver que todo va teniendo como una secuencia, ¿no? Ahora vamos a entrar en el nodo Tauro y Escorpio. Y esto definitivamente tiene que ver con lo que nos va a dejar la pandemia. O sea, es el post-pandemia, crisis económica, las grandes inflaciones, el cómo vamos a generar otro tipo de ingresos, tal vez lo que considerábamos seguro ya no era tan seguro, el que teníamos, digamos, por ejemplo, a lo Capricornio, que es como que ahorremos por si en algún momento falta dinero, por si en 15 años lo necesito, o si ahorita es como, ¿sabes qué? Ni sabemos si en 15 años vamos a estar vivos, o sea, si quieres mejor invierte, porque este es el eje de las inversiones, el tema del dinero va a estar bien fuerte, el tema de la inflación, el tema de cómo vamos a manejar los recursos, y no solamente los recursos económicos, sino también los recursos naturales, los recursos de nuestra tierra, cómo vamos a aprender a valorarla, ¿no? O sea, hay muchas cosas, digamos que la tierra va a empezar a hablar, porque no solamente es Tauro y Escorpio, siempre que se mueven los nodos y se empiezan a causar eclipses en estos dos, que aquí estamos hablando de el eje del dinero y de la economía, también estamos hablando de la cruz fija. Buena noticia para los de la cruz mutable, que quiénes son los de la cruz mutable, Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario, ya nos están soltando un poquito. Bueno, a no ser que tengas algo en la cruz fija, ¿no? Pero entonces, listo, ya. Los mutables nos están soltando un poquito por el tema de eclipses. Y ahorita los que empiezan a recibir toda esa información es la cruz fija. ¿Quiénes son la cruz fija? Escorpio, Tauro, Acuario y Leo. ¿Y quiénes están en Acuario? Está Saturno. ¿Qué hay en Tauro? Está Urano. Urano entró en Tauro desde el 2018 y nos está hablando de que la Tierra se está estremeciendo, que la Tierra nos está mostrando, que ella ya está reaccionando y está diciendo que estamos abusando de ella. Hay algunas teorías que hablan del calentamiento global, hay otras teorías que hablan, es más, que estamos cerca como de una mini era de hielo. Lo que sea, cualquiera de los dos extremos, sabemos que no es absolutamente sano para nosotros, pero sí que nos va a enseñar que es urgente que empecemos a hacer algo diferente por la Tierra. Y entonces tenemos un Saturno en Acuario que nos está diciendo, oiga, es que ya sí tenemos que poner límites, pero a nivel colectivo, porque Acuario es el colectivo. Deja de pensar solamente en ti, Leo, en lo que tú quieres lograr, en donde quieres brillar, y ahora sí pensemos como planeta, es que ya ni siquiera como país, o sea, ¿qué vamos a hacer con el planeta? ¿Qué vamos a hacer con la Tierra? Cerquita del primer eclipse, que es como el 19 de noviembre más o menos, que hay, según el lugar donde están va a ser 18-19 de noviembre, ya Marte va a estar en Escorpio, y para mí Marte en Escorpio es un detonador impresionante. Entonces ahí ya podemos estar hablando en Escorpio con Urano en Tauro, que puede ser el disparar ciertos sucesos de la Tierra, ya sea el tema de los volcanes, ya sea el tema de erupciones, el tema de temblores, que también igual ya lo hemos venido haciendo, y es la Tierra la que nos está hablando y la que nos está diciendo como finalmente ustedes no tienen el poder aquí, o sea, son muy inteligentes, tienen ideas muy chéveres, pero pues si yo decido despertar, no hay nadie que pueda hacer algo contra eso. Y es más bien entonces el despertar de conciencia acerca de cómo nos relacionamos con la Tierra. De hecho, no sé si se han dado cuenta que hay mucha gente buscando irse a vivir como al campo, a lugares como más naturales, como más lejos de la civilización, como más tranquilos, como estar conectando más con la tierra. Ahorita, a pesar de que todavía ya estamos como haciendo esa conciencia que del reciclaje, que de cuidar esto, que de cuidar el agua, todavía nos empieza a faltar bastante, y eso es lo que nos va a ir mostrando la tierra, de esas producciones a grande escala que teníamos en algún momento, posiblemente ya no pueda seguir pasando, ¿no? También creo que todos vamos a vivir una mini crisis, y esa mini crisis tiene que ver con morir a ciertas cosas a las que estamos muy apegados,
para renacer en otras. Y no siempre, porque es que siempre lo vemos como que entonces algo en mí va a morir. Siempre estamos en esas. Yo les decía cuando estaba contando mi experiencia con la maternidad, que yo este año era, por ejemplo, ascendente Escorpio en revolución solar. Yo era como, Dios mío, ¿a qué voy a morir? Lo vine a entender solamente cuando tuve un hijo y supe como, claro, o sea, la Eliana anterior definitivamente murió, ya no está, y constantemente estamos en eso. O sea, algunos tendrán que morir a ciertas relaciones, algunos tendrán que morir a un empleo, otros tendrán que morir a ciertos placeres que no le causan bien, a ciertas cosas que tú crees que es tuyo y que te apegas, que es el tema de la cruz fija. La cruz fija se apega rotundamente a sus cosas. Sí, Acuario también, porque dicen, ¿cómo? Si Acuario es súper libre y es el cambio y no sé qué. Acuario se apega a sus ideas y es lo que él diga. Eso, pues, la cruz fija es muy terca, los cuatro, que se les va a notar más a Tauro y a Escorpio, porque Tauro es más de todo lo que me cause placer es mío y entonces esto me pertenece, y desde Escorpio es como que mis emociones son mías y no se las muestro a alguien y aquí puedo tener el control, y Leo es como que este brillo mío y yo me apego a mi brillo, pero también voy y lo muestro, y Acuario va y se apega a sus ideas. Y aquí esto tiene que ver mucho con el relacionamiento, ¿no? Leo y Acuario, y el otro tiene que ver mucho con las inversiones, y es esto lo que se va a estar moviendo, digamos, a nivel energético mundial, el tema de la economía. Ahí vamos viendo cómo están surgiendo nuevas economías, de hecho el tema de las criptomonedas o del Bitcoin, que no sé hasta qué punto también vaya a subir y después también pueda caer, no lo sé, pues o sea, todo esto es como, siempre les digo, es como dar muchas ideas con lo que tienen que ver con esos temas, y después vamos dándonos cuenta cómo es que se va materializando. No podemos decir exactamente sí o sí va a pasar esto. Pues creo que a ninguno se le hubiera ocurrido que iba a haber una pandemia con los eclipses Capricornio-Cáncer y que después íbamos a terminar todos encerrados en la casa sin poder salir, ¿cierto? O sea, así tan literal, ¿no? Pero sí hacia dónde se está yendo la energía. Ahora, que es importante que tú empieces a revisar qué tienes en estos signos, ya sea en Escorpio, en Tauro, en Leo o en Acuario. ¿Por qué? Porque a Leo y Acuario estos eclipses le van a hacer cuadraturas, y pues, y si estás en Escorpio o en Tauro, te van a hacer conjunciones y te las van a tocar, sobre todo si son planetas personales, ¿no? O sea, si tienes a Júpiter, si tienes a Plutón, no es tan marcado, no es tan fuerte, pero si tienes un Mercurio, si tienes una Venus, una Luna, un Sol, un Marte, esto sí tiene que ver contigo y es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque esos finales, esa transformación, pues va a tener que ver con ese planeta y también con la casa en la que esté. O sea, digamos, si tienes una Venus en Escorpio o en Tauro, en algún momento vas a tener que morir el tema de lo que creías que para ti era valor, lo que creías para ti que era placer, y en relaciones, te van a empezar a evaluar temas de relaciones. Si es con Mercurio, va a ser temas de comunicación, de expresión, con los hermanos. Si estamos involucrando a Marte, entonces tiene que ver con tu forma de actuar, con la forma de tomar acción, de ir hacia las cosas, de tus logros, de tus metas, de tus competencias. Si vamos a hablar de la Luna, estamos hablando a nivel emocional, temas que tienen que ver con mamá. Y cuidado aquí, los que tengan, ahí sí Luna en Escorpio o en Tauro, se abre muchísimo la maternidad. Soldado advertido no muere en guerra. Mi embarazo fue en eclipses de Luna en Géminis, así que se los digo por ahí porque sí conocí muchos embarazos que se daban con esto. Activan demasiado la maternidad. Por si quieres ser mamá, pues es una gran oportunidad para que lo busques, y si no quieres ser mamá, pues para que te cuides. Y con el Sol, pues tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con tu fuerza vital, tiene que ver con lo que le muestras al mundo, tiene que ver además con papá. Entonces esas son como las cosas que se pueden mover. Ahora también es importante la casa, los grados. Recuerden que los eclipses no son iguales para todo el mundo, también cuentan los grados. Ya igual después voy a mirar si les alcanzo a hacer el video del eclipse para que ustedes lo tengan más presente. Pero en algún momento, si tú tienes uno de estos planetas en alguno de estos 4 signos, en algún momento de los próximos 19 meses te van a tocar esa energía.
y es una energía de evaluación, de cierre, de renacimiento, de dejar ciertas cosas atrás. Tal vez nuestros valores vayan a cambiar, no solo como sociedad, sino también a nivel personal. Lo que antes creías que era valioso para ti, tal vez ahora no lo sea. Lo que antes a ti te daba placer, ahora tal vez no tanto. Con Acuario también puede ser muy sí. Necesitamos ser libres, pero bueno, o sea, ya sabes la diferencia entre libertad y libertinaje y hasta dónde va eso, porque como sociedad también requerimos cuestionarnos muchas cosas. Yo veo que a veces nos vamos a ciertos extremos que desde mi punto de vista no son sanos. El extremo feminista, feminismo al que hemos llegado, creo que eso también, porque nos está llevando a castrar mucho a los hombres, nos está llevando a entrar en una guerra con ellos que no tiene sentido. Entonces aquí es como, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde sí es esto? Y por eso es que me cuestiono, porque no todos los extremos son sanos. ¿Hasta dónde lo puedo hacer? ¿Hasta dónde no? El clip del poliamor, listo, muy chévere. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es sano para ti? ¿Y hasta dónde empiezas a afectarte? Y así como con muchas cosas que hay ahorita y muchas teorías, yo soy demasiado de, bueno, será el descendente Acuario y será mi luna en Géminis, que a mí me gusta cuestionarme todo, porque es como que sí me gusta la teoría, pero hasta dónde sí puede ser, ¿no? O sea, hasta aquí, y hasta aquí es mi punto, y hasta aquí lo voy a permitir, porque después puede ser hasta tóxico. Y es muchos temas que he visto con las relaciones abiertas, que de hecho dicen, no, voy a abrir la relación para salvarla, y terminan es hundiéndola más, porque yo creo que todo sí necesita como una estructura, y eso es lo que nos dice Saturno. Saturno no va a desaparecer del cielo, por más que queramos ser absolutamente libres para muchas cosas, en algún momento va a llegar Saturno y nos va a conectar con la realidad y nos va a decir, sí, pero hasta acá, o sea, no exageres. Entonces, eso es bueno que lo tengamos presente. Y creo que eso sería como todo respecto a los nodos, respecto a los eclipses. Recuerden que el nodo sur tiene que ver con el pasado, con lo que ya integré en otras vidas, con lo que ya conecté, y el nodo norte hacia dónde voy. Ahora, cuando tú estás haciendo nodo sur o nodo norte en época de eclipses, porque todos dicen, pucha, no, soy nodo sur, ¿qué voy a hacer? Sí, o sea, yo he visto desde ese nodo sur que se transforman demasiado, salen muchísimas cosas de tu vida. O sea, no te apegues a nada, porque muchas cosas te van a sacar, y mientras más te quieras aferrar, te las van a arrebatar y te va a doler muchísimo. Cualquiera de los 4 signos fijos, ¿no? Porque les digo, estos son los que más se aferran y les cuesta mucho tomar decisiones de soltar. Eso por un lado. Y por el otro, con el nodo norte entonces se ponen súper felices porque, ok, soy expansión y vienen oportunidades y no sé qué, y sí sé más y no sé cuántas, y wow. Recuerden, y siempre les pongo el ejemplo de cuando nosotros estamos en el gimnasio y vamos y hacemos ejercicio para que nos crezca el músculo, hacemos hipertrofia, y eso duele. O sea, no es que, porque tienes que romper capas del músculo para que pueda crecer. Entonces no quiere decir que porque eres nodo norte no vas a tener finales, no vas a tener cierres y todo va a ser color de maravilla. Hay cosas en que sí vas a requerir soltar, a las que sí vas a requerir cerrar para poder tener un nuevo inicio. Y definitivamente esto tiene que ver mucho también con el exceso de control. Nos van a decir que definitivamente nosotros no controlamos nada, y lo que quieras controlar, pues más te van a dar en la cabeza hasta que aprendas a soltarlo, porque además está Urano en Tauro, y en algún momento los eclipses van a juntarse con ese Urano en Tauro, van a juntarse con ese Saturno en Acuario, y ahí va a ser bastante fuerte para todos, porque son cambios repentinos. Urano odia la monotonía, y todos los que tengamos, o sea, todos tenemos a Tauro en una parte de nuestra carta, y ahí estamos teniendo cambios. No sé, o sea, yo se los explico, por ejemplo, desde mi caso. Yo tengo a Tauro en la casa 4, y desde que Urano viene danzando por ahí, pues bueno, digamos que él empezó pues sobre todo por casa 3, porque yo uso el sistema de casas de Plácidos, entonces no es exacto en el grado 0 para empezar, ¿no? Empieza en mi casa 3, pero desde que empezó en la casa 4, yo he estado cambiando de casa. O sea, la casa 4 que tiene que ver con mi hogar, con mi familia, con donde yo vivo, donde he hecho raíces.
Unos meses estoy en Colombia, otros meses estoy en México, y cuando vengo en México entonces estamos en casas diferentes, después tengo que mirar si viajo. Eso es lo que me está dando Urano ahí, y donde yo peleé con que es que quiero ya algo estable y quedarme aquí, me va a zapatear más. Entonces yo ya aprendí a danzar con eso, pues además porque yo soy ascendente Acuario, me rige Urano, y ya he peleado mucho con esa energía, y entre más quiero algo estable, más me va a dar en la cabeza. Entonces es un tema de danzar ahí donde tengas a Tauro en tu carta, porque te van a tener cambios repentinos, sea ya o sea más adelante, y sobre todo si tienes pues planetas personales ahí. Así que con esto termino. Es bueno que vayan y conozcan o revisen en su carta qué planetas personales tienen en estos 4 signos, porque ahí van a vivir los próximos eclipses. Esto empieza desde noviembre, lo vamos a tener por los próximos 18, 19 meses. Así que con eso me despido, les mando un abrazo muy, muy, muy grande. Bye, bye.